Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este, que es su programa, es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la política, pero una política que tiene que ver con todo esto que es ambiental. ¿Qué va a pasar en el ambiente en México? ¿Cuáles van a ser las directrices que se van a tomar en torno a este asunto? Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de toda la política en la cuestión ambiental. Para ello he invitado a dos personas que son totalmente conocedoras del tema, son capaces, son brillantes, honestos, con todo esto, de estos atributos que hemos estado viendo a lo largo ahorita de la política, ¿no? Como tal, pero para mí es un honor tenerlos aquí en el estudio, en especial aquí al doctor Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán. Bienvenido aquí al programa. De igual forma tenemos aquí a Joaquín Bustamante, una persona muy destacada aquí, ya conocida aquí en el programa. No tan experto en esta materia de política ambiental, pero aquí muchas gracias por la invitación, Hombre, querido al Héctor. Contrario. Pues bienvenidos y pues vamos a platicar ahora sí de cuál es la directriz o qué es lo que va a pasar en México en este siguiente sexenio presidencial en torno a las políticas que se puedan llegar a fijar en la parte de ambiental, porque esto de la parte del derecho ambiental, de las directrices ambientales, de los proyectos, los planes y todo, tiene mucho que ver, y por lo que hemos visto a lo largo de los debates que llevaron a cabo los diferentes personajes políticos, hablaban mucho de hacia dónde va la parte ambiental. No sé si aquí el doctor nos puede decir hacia dónde va y bueno, si es lo mejor que podemos tener. Y si me permites, Héctor, Claro. mencionar parte de su currículum, del amplio currículum que tiene por favor, el querido doctor Ramírez Beltrán, para que la gente, nuestro auditorio, lo ubique, lo conozca y más adelante pues pueda contactarlo también, ¿no? Para hacer las preguntas que se generen, que seguramente van a ser muchas y muy interesantes en este programa. Todo eso sirve mucho. Es profesor egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Normal Superior de México en Psicología Educativa, de la Universidad Autónoma Metropolitana en Sociología, en el CIEMAT, sí. del Instituto Politécnico Nacional, maestría en Ciencias Ambientales, ¿sí? Es doctor de Administración Pública y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT en México, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y profesor investigador de la Universidad Anáhuac en el doctorado en Investigación de la Comunicación y en el de Administración Pública, donde tuvimos el gusto de conocer a nuestro querido doctor Ramírez Beltrán. Y bueno, realmente muy polémico, muy amplio el tema. La próxima jefa de gobierno también del Distrito Federal es un especialista aspectos, en la materia y pues bueno, vamos a darle el tiempo y el espacio que se merece a los que realmente saben de la materia. Doctor Ramírez, si nos puede orientar Pues, un poquito. muchas gracias por la invitación a ambos. Al contrario. A mí me parece que es un tema nodal. Cada vez, digamos, la gente y pues por supuesto los políticos de diferentes partidos han ido enterándose de este asunto de que los recursos del planeta son finitos. Es decir, no hay esta idea de que nos decían a nosotros, a ustedes a lo mejor son mucho más jóvenes que yo,
pero a nosotros nos decían que había recursos renovables y no renovables. Yo creo que todos los recursos son no renovables. Es decir, esto de que uno puede talar un bosque y acabárselo, y sí, la perspectiva de que se puedan volver a sembrar árboles, pero si no se hace, pues se va a acabar el recurso, ¿no? Entonces, me parece que ha ido ganando terreno. El asunto ambiental, pues tiene muchas dimensiones, digamos, en términos de lo ecológico, de lo social, de lo político, de lo cultural y de lo social. Pero antes que eso, yo quisiera ver en términos de temporalidad. Nosotros estamos preocupados por el asunto ambiental prácticamente hace menos de 25 años, es decir, es muy reciente el asunto, quizás un poco más, ¿no? Si nosotros reconocemos, por ejemplo, Estocolmo en 72, un poco más, sí, claro, pero que es una reunión gubernamental donde se firman acuerdos vinculantes sobre aspectos ambientales, y ahí empieza el asunto de preocupación ya más sostenida. Viene, digamos, precedido por dos cuestiones importantes. Una es el Club de Roma y otra es la publicación del libro Los Límites del Crecimiento, ¿no? Donde se manejaban 5 variables que se han vuelto otra vez a poner de moda: la población, la energía, la alimentación, el agua, etcétera. O sea, estas variables que vuelven a surgir ahora. Entonces, poco a poco, digamos, este asunto se fue convirtiendo en política pública. Ante abogados no puedo menos que de reconocer que para saber que algo sea política pública tiene que pasar inevitablemente por la ley. Y poco a poco se fue formando un corpus, digamos, pues desde reglamentos, leyes y incluso a nivel constitucional. Este es el primer ejercicio que les dejo a mis doctorantes, que ellos chequen si hay digamos, la posibilidad, si tenemos derecho al asunto ambiental dentro de la Constitución, y nos encontramos que sí, ¿no? Que sí tenemos el derecho a un ambiente sano, que tenemos en el artículo 25 el asunto de una prevención para el desarrollo sustentable ya. Entonces tenemos como coartadas, y lo más importante, tenemos una ley maravillosa que se llama Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que nos da una serie de principios, de normativas, de artículos muy claros para la cuestión de la conservación y el cuidado del medio ambiente y de su protección. Entonces nos damos cuenta que tenemos materia, vamos a decir, para poder hacer esto. Ahora, yo sí me gustaría ponerlo en perspectiva el asunto de la política pública, porque es muy importante eso. El doctor Gil se va, por ejemplo, hasta la época prehispánica, pero yo diría más concretamente, no es sino hasta 1970 que empieza a haber leyes que salen digamos, de iniciativas de salud para la protección del medio ambiente en los 70. Pero más concretamente, esa es la otra parte de las políticas públicas, debe haber instituciones ancla. A partir de que surge SEDUE, podemos hablar de que ya hay una política ambiental en este país. Y ha tenido momentos de todo tipo. Es decir, a SEDUE se le atacaba mucho de procesos de corrupción, se acordarán ustedes, ¿no? Y le tocó todo este asunto del sismo y la ocupación. Fue un poco fuerte al principio, pero después pasó un proceso muy interesante allá por el 93-94, donde se crea una Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Social primero, y es Colosio el que es digamos, el fundador de esta Secretaría, y es un proceso muy interesante. Lo que llama Enrique Provencio el caballo de Troya al revés. Va a organizaciones no gubernamentales, va a grupos académicos que le sepan al asunto ambiental y los jala, y se crea la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Y eso va a ser en el 94 cuando cambia, cuando llega el doctor Cedillo. Y eso es muy interesante porque este es un hito en la historia de la política ambiental de nuestro país. Lo que hicieron estos funcionarios, la mayoría expertos en el campo, la mayoría activistas, la mayoría académicos, lo que hacen ellos va a ser una revolución, digamos, silenciosa de la política pública en México. ¿Por qué? Porque con muy pocos recursos se empezó a redimensionar, y eso sí, con mucha teoría, a redimensionar el asunto ambiental, ¿no? Entonces, eso fue muy importante. De hecho, lo he documentado en un libro que se llama La Mar y el Ancla, cómo este proceso del 94 al 2000 es único en la historia de nuestro país, porque no toma la Secretaría políticos, sino expertos. Es muy importante por la pregunta que me hace, abogado, claro. Porque como veo yo el gabinete, tanto en la parte federal como en la parte local, en el Distrito Federal, lo veo lleno de eso.
lo veo lleno de expertos, o sea, están tomando, no lo está tomando el compadre o el amigo o el familiar, etcétera, sino gente que le sabe o que ha vivido en procesos de cada una de las funciones públicas a los cuales han sido nombrados o están siendo nombrados por el señor ahora ya presidente, después de que se le dé la constancia de mayoría, ¿no? El día de mañana, con el favor de Dios, ¿no? Exactamente. A la 1 de la Entonces, tarde. lo que quiero decir es que, ¿pero qué pasó después del 94 al 2000? Yo diría, es un proceso muy triste, es un proceso donde vuelven a nombrar, ya con Vicente Fox, otra vez amigos, otra vez a gente que quedaba desempleada de una secretaría y no sabían dónde acomodarla, pues ahí la colocaban, y se fue cada vez deslavando más hasta llegar al actual, que es una cosa verdaderamente triste. O sea, el dejarle la política ambiental a un partido que se asume como Partido Verde, pero que en realidad no lo es. Tengo que decir aquí que los verdes en todo el mundo han crecido y han crecido de manera muy afirmativa. Puedo decir el caso de Alemania. En Alemania son un factor muy importante para que, por ejemplo, Angela Merkel haya tenido ya 4 gestiones de gobierno, que se haya aliado con los verdes. Pero ha tenido que ceder muchas cosas porque ellos sí son en serio, es decir, son antinucleares, son pro las energías alternativas, o sea, hacen una política pública de militancia muy en serio. Y estos no, estos fueron como acomodaticios, primero con el PAN, luego con el PRI, a ver ahora con quién, ¿no? Partido satélite, como Exactamente. Entonces, pero lo malo es que el electorado, casi por definición, cuando ve algo verde, tiene el 3% de la votación electoral, casi en forma natural. Por eso ellos ni siquiera ahorita tienen problema de registro, porque la gente es buena y dice, pues ellos hacen algo por el medio ambiente, ¿no? Pero en realidad nuestros verdes, los del partido, no son tan buenos como... Exactamente. Les falta dedicación, ¿no? Les falta dedicación, sí. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando de las políticas. Digo, yo creo que sí, la gente que está llegando a estos escalones de poder sí tienen mucha capacidad, obviamente, sí están totalmente empapados del tema, pero habremos que ver cómo es la persona que es capaz, a lo mejor de forma intelectual, pero ahora ocupando un cargo, porque no es lo mismo saberlo que ejercerlo. Claro. Aplicarlo. Entonces esa es la única cuestión que podríamos ver, pero son muchos temas. Es que la política que tiene que ver en cuestión del medio ambiente, no sé, por decir un ejemplo, existen los que les llaman los ranchos cinegéticos, Claro. que es para, digamos, la cacería permitida por las autoridades, pero no sé qué comentarios usted pueda ver en torno a ello en un futuro. Digamos, en principio, antes, es una de las paradojas, ¿no? Tamaulipas es un estado lleno de ranchos cinegéticos, pero que ahora por la inseguridad se han ido perdiendo, o sea, se han ido perdiendo en esa vocación. Y es una vocación que sí tiene cierta reglamentación, sí hay una temporada digamos, de caza. que se puede, de cacería que está establecida, etcétera, etcétera. Pero el asunto... Yo puedo hablar de algunas especies, el borrego cimarrón, por ejemplo, que incluso podemos decir que ha crecido y se ha reproducido gracias a estos ranchos, ¿sí? y no comido en barbacoa, ¿no? Es decir, sino que la gente paga una buena cantidad de dinero por ir a casa, en dólares, claro. Incluso a veces se subasta. Entonces, es como es una visión a veces demasiado plana. Por ejemplo, estos que están contra las corridas de toros. La especie del toro de la corrida es única, generada por los mismos toros de Libia. Exactamente. Ellos mismos la fueron reproduciendo y generando a través de muchísimos procesos, y entonces la gente se rasga las vestiduras, etc. Yo creo que hay que tomarlo con muchas cosas, porque decía antes que una de las dimensiones es no solamente ver el asunto ambiental desde la naturaleza, vamos a decir, claro, sino ligado a cuestiones sociales, o sea, de beneficios sociales y por supuesto de cuestiones también económicas, ¿no? Porque si no, no se entiende nada, ¿no? Hoy, por ejemplo, sabemos que una de las entradas más fuertes de divisas que tiene nuestro país, pues es el turismo. Y yo siempre uso el mismo ejemplo, ¿no? El caso de Costa Rica. Pues Costa Rica, cuando uno va a excursión allá o a paseo, pues uno lo llevan a 2 volcanes.
Nosotros tenemos más de 1000 volcanes, es decir, entonces, pero muy desaprovechados en términos turísticos. Claro. Es decir, no tenemos esta posibilidad de generarles todas las economías necesarias para el transporte, para introducir a la gente, para hablarles de la importancia de incluso de la biodiversidad que está en torno a ellos, ¿no? Entonces, una posibilidad importante es que México se posicione como lo que debe ser el gran turismo sustentable del mundo, debe ser México, no Costa Rica. Entonces, me parece que eso, que qué bueno que Costa Rica lo haga, pero nosotros deberíamos tener ese nicho de una manera importante, ¿no? Y como eso, hay cualquier cantidad de cuestiones como la acuacultura o como cosas que ya se implementaron en nuestro país y que además tuvieron mucho éxito, pero como lamentablemente se les abandona, se les deja sin ninguna proyección, que sería otra pata de la mesa de la política pública, que es el financiamiento. Una política pública tiene la necesidad de financiamiento y yo con mis alumnos del doctorado hemos hecho investigaciones sobre cómo el presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente ha ido también disminuyendo, es decir, es el mundo imposible, ¿no? O sea, disminuye la calidad de los funcionarios públicos que atienden a este rubro, pero peor, también se les va quitando el dinero. Por ejemplo, doy un dato. En términos de lo que se les paga ahora que está tan polémico este asunto de cuánto debe ganar un funcionario público, la escala más baja está la Secretaría del Medio Ambiente. Uno se pregunta por qué. Y es que pues han ido reduciendo los presupuestos y se han tenido que ajustar a ese presupuesto. Puede ser una secretaría autogenerada. Exactamente, o sea, eso sería, y tendría muchísimas posibilidades de tener este sustento vía cosas que hemos ya dicho acá, ¿no? Vía esta subasta de cuestiones, vía el turismo sustentable, vía incluso el control y protección de nuestros bosques, ¿no? Hay una figura incluso, doctor, si me permiten. Sí, por favor. Se ha puesto muy de moda ahorita hablar del fracking. Ajá. Están hablando, obviamente, de todo lo que está tratando de hacer este señor licenciado López Obrador. Señala que va a haber refinerías, que va a haber muchas cuestiones de extracción de gas, de hidrocarburos y demás. Pero esta figura del fracking, donde es que la gente va haciendo agujeros para encontrar, dice que él no lo va a permitir. ¿Usted qué opinión es una cuestión muy polémica, porque creo que en esto que llaman la revisión de las reformas, pues se tendrán que tocar inevitablemente aspectos técnicos. Hay muchas cosas. Y los aspectos técnicos van a pasar por estas discusiones a nivel social, a nivel científico del fracking. Yo creo que ahí sí tendríamos que oír a los científicos de una manera mucho más definitiva, porque efectivamente lo que hace la fractura al sedimento, pues el problema es que se vuelve incontrolable. Es decir, los gases que están abajo de esta pueden ser de cualquier tipo y pueden disparar para mantos freáticos, por ejemplo, ¿no? Y la contaminación. Hay una película que se llama Gasland, norteamericana, estuvo nominada al Oscar hace unos 6 o 7 años, es un documental, y de lo que trata es de cómo la gente prendía en Texas, abría el agua, y salía una llamarada, ¿no? Sí. Entonces, hay que pensarle muy bien, porque si esto trae consecuencias, incluso ahora la gran discusión ya aparte de este fracking, ya es sobre si realmente la energía eólica está trayendo beneficios que había prometido, ¿no? Sí. Y parece que no. Parece que en España se están retirando de la generación de empresas tan serias como Iberdrola, se están retirando de esta planeación y más bien tratan de implementarla en otros lados porque en España no pegó. Es decir, el costo-beneficio en términos económicos puros de lo que es estas inmensas, que son muy grandes, los molinos estos eólicos, pues no está trayendo los beneficios que se esperaban, ¿no? Y entonces, pues uno dice, ante digamos, lo que tenemos realmente documentado de cuánto nos va a durar el petróleo, que no son más de 15 años. Es decir, sí va a haber petróleo, pero va a ser muy caro, precisamente por estos procesos, extraerlo. Entonces, pues la verdad es que si pensamos en términos de distribución del ingreso nacional, pues estamos ante peligros graves, ¿no? Y más en cuestiones vitales como es la energía, ¿no? Pero todo es energía. La Secretaría del Medio Ambiente sí debe de tener un papel fundamental, claro, porque están hablando de que van a incentivar todo lo que es la minería en México,
y pues esto trae desde contaminación hasta 10,000 cosas. Claro. La parte de las nuevas refinerías, de acoplarlas, el fracking, todo eso tiene que ver no nomás con la Secretaría de Energía, sino con la parte a nivel ambiental. Y creo que esto se debe de tomar en cuenta mucho, porque si no al rato nos van a dejar una tierra que va a parecer totalmente, pues no sé, como si estuviéramos en guerra o algo así, y al rato ya viene otra cuestión. Todos bombardeados, no saber todo ni para dónde bombardeado, ¿no? agarrar. En el noroeste, de donde soy yo, de Puerto Peñasco, Sonora, dos cuestiones así rapiditas, creo que ya vamos al corte en 2 minutos. Hay un desarrollo minero bastante importante por la parte minera, toda la parte de Cananea, en la extracción de cobre, pero en últimas fechas han extraído mucho oro y plata de esas regiones. El tema de la extracción del gas natural, de ahí también ha sido muy, muy, muy importante, y las compras de terrenos inmensos. En la parte, me llamó mucho la atención, doctor, cuando nombró en la parte turística, me hizo recordar que en su momento ya Cousteau mencionó al Mar de Cortés como la pecera del mundo. Claro, el acuario del mundo. El acuario del mundo, donde toda la riqueza, la flora y fauna que tiene en el interior del Mar de Cortés realmente no se ha podido explotar, y se tuvo, creo, en la época del presidente Fox la intención de hacer la escalera náutica. Claro. Y poner ahí, porque realmente no pueden pasar las embarcaciones, porque son embarcaciones pequeñas que tienen que ir recargando combustible. Entonces la escalera náutica se refería precisamente en poner algunos abastecimientos a todo lo largo del Golfo de California para poder hacer esta detonación. Entonces estamos hablando que no han sido aprovechados todos los recursos naturales de manera responsable, claro, en algunos casos, y en otros casos han sido de verdad irresponsable la forma en lo que han hecho. Creo que no se sabe realmente la extracción de minerales que se han hecho principalmente por empresas canadienses, que creo que son el 70, el 80% de las dueñas de... Chinos y japoneses saben perfectamente los recursos, que México es rico totalmente en recursos, en todo el tipo de climas, de fauna, flora y demás. Pero pues hay que aprovecharlo, claro, hay que aprovecharlo. Vamos a una pausa comercial y seguimos platicando. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, son muchos temas muy diversos, pero bueno, sí quisiera aquí escuchar al doctor, obviamente. Lo queremos escuchar. Lo queremos escuchar. Gracias. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que se viene ahorita como tal? Yo creo que se debe venir, hace poco la licenciada Cordero, que es la que va a ser la Secretaría de Gobernación, decía que el péndulo estuvo mucho tiempo detenido en la derecha y que ahora ya giró hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué se viene? Yo creo que tendríamos que tener una política pública ambiental social. Es decir, tenemos que beneficiar a los más. Decía yo que tiene experiencias muy importantes, por ejemplo, experiencias de consejos consultivos que realmente funcionaban. Yo fui funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Semarnap, y la evaluación que me hacían mis amigos, los educadores ambientales, yo era director de educación ambiental, eran durísimas. O sea, ¿qué estás haciendo tú por Michoacán? ¿Qué estás haciendo tú por Guerrero? ¿Qué estás haciendo tú como funcionario público? O sea, ¿en qué estás ayudando a este gobierno para que en términos de planes de estudio, de materiales didácticos, en términos de videos, en términos de experiencias educativas, en qué estás beneficiando a mi estado? Eran implacables. Entonces, yo creo que esa política social se tiene que volver a recuperar, ¿no? Me parece que por ejemplo, estos foros que están haciendo antes de que se tomen el poder, está bien que la gente hable, y que no solamente hable para desahogar, que no sean solamente terapéuticos, ¿no? Que realmente se vuelvan parte y que sean propuestas exactamente proactivas, y que la gente se comprometa a sumarse. Es decir, cuando se habla de que México puede ser una potencia, yo digo, pensemos en lo ambiental. Y pensemos en lo ambiental significan muchísimas cosas que todavía no se están considerando, y más como usted lo decía, abogado, si las transversalizamos más, o sea, si metemos las políticas ambientales en asuntos de energía, en asuntos de salud. Por ejemplo, cuando me dicen a mí la diabetes es un problema de salud, no, es un problema también ambiental.
¿Por qué? Por lo que comemos, por cómo lo comemos, por cómo vivimos, Claro. por cómo... O sea, esta política que suena muy bonita, que muévete, pues sí, pero no hay una política realmente para que haya como lo hacían los japoneses, ¿no? De hacer un break a medio trabajo y que hiciéramos ejercicio o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que tener cuestiones de todo tipo apegados a la ley. Insisto en la Ley General del Equilibrio Ecológico, porque ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, a mis amigos, los ambientalistas que son que conservan, por ejemplo, que hacen grandes campañas por el delfín, ahorita voy a hablar del tiburón, que me gusta más ese caso, o de la vaquita marina. La vaquita marina. El asunto, lo que dice la ley es aprovechamiento sustentable del recurso, no dice conservación a ciegas. ¿Qué significa esto? Pongo el caso del tiburón, que el tiburón vale mucho más vivo hoy que muerto. Es decir, antes lo cazaban y por 200 pesos le quitaban la aleta y le iban a dar una sopa de un, no sé, restaurante chino, pero me parece que ahora las cosas se ha pensado de manera diferente y la gente paga buena cantidad de dinero, por ejemplo en Suecia o en Noruega, por venir a nadar con tiburones a Playa del Carmen o a venir a nadar justamente a la baja, ¿no? A las islas alrededor que están dentro del Mar de Cortés. Entonces lo que quiero decir es, y esto de la escala, vean ustedes cuántas economías se pueden ir sumando en esto, que todavía hoy lamentablemente uno va corriendo la transpeninsular y se va dando cuenta que es desierto. Que los que la aprovechan son los norteamericanos o los canadienses que bajan en la baja 1000 también. Exacto. ¿No? Y yo creo que también el asunto de las mineras tiene que reglamentar muchísimo más. O sea, no estamos, digamos, recordando que hace 4 años, pues el río Sonora, tu tierra, pues lo contamina, y eso impunemente, ¿no? Claro. Entonces, ayer daban los datos en términos de cuánto se ha recuperado. En económico, realmente es un daño irreversible. ¿no? Exactamente. Va a estar ahí siempre, ¿no? O sea, entonces, no puede seguir pasando esto. Yo creo que tanto vale lo económico como a la larga, como la mitad ahorita me preguntaba Joaquín qué se piensa en términos de futuro, y él quería que dijera el Estado Mayor Presidencial, no. pero yo le dije, la política pública ambiental, claro. Esa inevitablemente piensa en el futuro del Golfo, es decir, sí a que haya explotación petrolera, sí, pero veamos si el fracking nos beneficia o no, ¿no? Claro. Ya nos pasó una vez, nadie se acordó de ese caso del 2010, donde en búsqueda del popotito famoso, British o una compañía de estas perfora, justamente quiebra una capa sedimentaria y sale el petróleo de manera poco controlada, por decirlo menos, en una tragedia que hubo en términos ambientales. Afortunadamente no nos tocó por las corrientes marinas tanto a México, pero sí en términos ambientales fue mucho el daño. Fíjate que tanta influencia tiene el tema ambiental, que en algún momento deberá recordar esta querida académica Guadalupe González Chávez. Pensamos en la materia que a mí me gusta, que es el tema de seguridad, en ver la posibilidad de hacer diferentes tipos de policías en el país, que debía estar una policía especializada en temas ribereños, cuidando los ríos o los grandes ríos de nuestro país, que realmente no se hace ese cuidado, ¿no? La policía de playa, la policía de bosque, la tala de bosques tan impresionante que sigue siendo, y que pues los talamontes son considerados dentro del crimen organizado, ¿no? Están dentro de esta... Incluso, el licenciado López Obrador señala que en sus sexenios se van a plantar muchísimos árboles, tanto frutales como de maderas finas, o maderas de varias cosas, como tratando de reforestar totalmente, para que sea con mayor oxigenación, ¿no? Sí. Todo México. Pero que haya fruta y que haya madera que se pueda explotar dentro de 100 años. Es que estamos en un lugar estratégicamente muy bueno. O sea, México es el ombligo de toda América como tal. O sea, y tenemos todo tipo de fauna, flora, y debemos de explotarlo. Sí, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, yo viajé en camión de creo yo, Yonville, a un viaje de 18 horas, pero yo me dormí, me despertaba y veía las plantaciones comerciales forestales brasileñas, que son inmensas, o sea, son kilómetros y kilómetros y kilómetros, pero no están pensando en 10 años,
No están pensando para cuando regrese Lula, están pensando en 20, 30, 40 años a futuro. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que pensar, y no en el inmediatismo de estas mineras a cielo abierto que acaban con todo lo que está alrededor hasta llegar al yacimiento o lo que encuentren, y me parece que eso no puede seguir, ¿no? Les digo a mis alumnos, ya se acabaron los 7 enanos, ¿no? Ya no hay mina, todo se lo acaba, ¿no? Entonces, pues no puede ser eso. Y terminando la idea de Sí, Héctor, doctor, la policía de montaña. No, qué buen caso pones. Pero a lo que voy es de que te lleva al tema ambiental, pues, o sea, el tema de seguridad te lleva al tema ambiental, ¿no? Es que el tema de todos los temas que suceden en su contorno te lleva al tema ambiental. O sea, no podemos descuidar o seguir descuidando esta tan importante materia en este próximo sexenio. 3 cosas de un viaje reciente en Vancouver. Me parece, hacen 3 cosas que son importantes. Tienen un culto a Stanley Park, que es Chapultepec. Pero un culto de, a ver, la gente lo quiere, lo procura, va uno a las 4 de la mañana y la gente está corriendo con una seguridad increíble. Y alrededor de todo Vancouver, pues hay bosques. Y hay estos guardabosques, o sea, estos clásicos. ¿Y por qué no? Y 3, alrededor de eso, en cosas equivalentes al desierto de los leones, estar absolutamente equipados, desde souvenirs hasta subirse a los árboles por escaleras y mantenerse, digamos, encima de ellos más bien, que esto lo podíamos hacer aquí en México. Y esto le cobran a uno las perlas de la Virgen, y como uno anda de viaje, pues lo paga, ¿no? Bueno, entonces Canadá, hay que ver ese tipo de cuestiones que nos benefician. Es decir, yo creo que deberíamos ponderar nuestros pulmones, Ajusco, Chapultepec, o sea, ponderarlos y cuidarlos y hacerlos nuestros otra vez. Y ese detalle, ¿no? En el que uno va recorriendo Central Park en Nueva York, Ajá. y ves cómo están especialistas viendo el tipo de plaga, el tipo de tratamiento, lo que se va a dar y cómo se va implementando, ¿no? Cómo se va implementando en ese momento la solución al problema. Claro. Y que están realmente dedicados Está a instrumentado, erradicar claro. este problema y a cuidar, obviamente, ¿no? Ese pulmón que ellos tienen acá. Y la verdad es que nosotros en México pues no tenemos esos especialistas, o cuando menos no se ve. Nos falta visión, Claro, visión. mucha visión. Yo diría, por ejemplo, Canadá, me acuerdo que ellos equiparan mucho los hidrocarburos a la planta esta de maple. Claro. Esa planta que es su símbolo propiamente de Canadá como tal, ellos hacen la miel de maple de ahí, y para ellos esa miel de maple es vigilado y cuidado como si fuera barriles de petróleo. Así como es, tal. claro. Entonces, porque ellos saben cuáles son sus fortalezas y hacia dónde lo quieren explotar, ¿no? Como tal. Eso es lo malo, que digamos que ellos tienen una gran cultura ambiental allá. Pero cuando vienen acá, como decía Joaquín, pues a veces no atienden mucho a esta ley. Y porque tenemos también lo que decías, porque tenemos una procuraduría ambiental, pues manca. Es decir, sí podemos decir, agarramos a un Talamontes en Michoacán. ¿Qué hacemos con él? ¿Sí? O sea, lo que quiero decir, ¿y quién lo agarra, no? Ese sería el... No, y las pruebas, Entonces, ¿no? este Todo el tipo de proceso, policías ¿no? que tú dices que son absolutamente necesarias. A diferencia de los que piensan en la homogenización de las policías, tú estás planteando, como sabes de seguridad, pues otra cosa que me parece mucho más inteligente, ¿no? Claro. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y seguimos platicando de toda la parte ambiental. Digo, son algunos aspectos generales, porque la verdad es que no podemos hablar de todo en un solo programa, pero usted platicaba o manifestaba la parte de las políticas ambientales sociales. Obviamente la gente va a querer saber más o menos a qué se refiere esto, porque digo, si estamos yendo a que todo tenemos que bajarlo hacia la izquierda para que sea social, ¿cómo cuáles serían esas políticas? Hay muchas, pero digamos, la base teórica tiene que ver con la territorialización del país. O sea, ¿a quién pertenece este país? Y entonces, pues lo que dice el artículo 27 es un poco vago, ¿no? A la nación. Pues sí, pero la nación también son la población, y si es eso,
Entonces la población, digamos, en esto que nos platicaba ya Joaquín, que pasa en Sonora, pasa en los otros 31 estados de la República Mexicana, que es que, pues, de buenas a primeras, por muchas circunstancias, a veces legales, pero a veces no legales, se han ido apropiando del territorio, digamos, transnacionales o compañías acaparadoras, etcétera, etcétera, y esto ha generado pues que la gente, pues de todo, desde que vive en la pobreza hasta que migre, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver a pensar eso, y hay muchos. Víctor Toledo, que es un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, él asegura que hay por lo menos 400 pueblos en México que viven ya en la sustentabilidad. Esto es poco conocido, pero por ejemplo en desarrollo en Oaxaca generan la pita y a partir de la pita ellos empiezan a vender productos y se venden en determinado país muy bien y comercializan, ¿no? Entonces, como eso o lo que nos da la misma política pública, que son las actividades de manejo de vida silvestre, por ejemplo, ¿no? Si uno puede reproducir guacamaya o uno puede reproducir tucán, no es fácil reproducir guacamaya ni tucán, pero si uno se da de alta en la Secretaría para tener una unidad de manejo, se puede generar algún beneficio económico importante generando este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, otra cosa que se implementó en esa época era, de todo el país nos preguntamos, ¿cuáles son los municipios más pobres? Los de Oaxaca, los de Chiapas, algunos de Michoacán, algunos de Guerrero. Ok, ¿ahí qué se puede hacer ambientalmente? A partir de lo que tienen, como decía la maestra. Hay que buscar su esencia del municipio su esencia, y de ahí hacerlo. Y a partir de ahí hacerlo. Okay. Es decir, la gente no ha girado hacia otro tipo de economías, digamos, negativas porque ha querido, sino porque no ha tenido con qué. Es decir, cuando se le ha dejado solo. Y yo sí soy un partidario, eso sí me parece que a lo mejor es muy controversial y va a sonar muy fuerte porque este proceso lo vamos a ir viendo, de si el Estado debe intervenir o no. Según lo que hemos oído de López Obrador, parece que sí debe intervenir, es decir, debe apoyar cuestiones agrícolas, debe apoyar, generar. Aquí usted hablaba del MAPRE, pero nosotros tenemos la mejor miel del planeta, tenemos el mejor café del planeta, pero lo que pasa es que hay que pensar en toda la cadena productiva para que se pueda, y pensar en las lógicas uno puede, yo reto a cualquier país, al que me diga, Colombia, por ejemplo, ¿no? Que está posicionado como marca país, Valdés, ¿no? Pero la verdad es que nuestro café es muchísimo mejor. Yo diría, ¿de dónde? De Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, o sea, somos ricos. Y lo malo es que ese café que nosotros tenemos pasa a empresas extranjeras, lo procesan y nos lo venden con muchísima diferencia. Entonces, lo que digo es que hay que, debería, y también algo que nos peleamos mucho en ese entonces con la llegada de Fox, hay que volver a poner la P en el asunto ambiental. Este país podría vivir de sus productos pesqueros, claro, sin ningún problema, ¿eh? El problema es que lo hemos menospreciado, ¿cómo detonar otra vez esas cooperativas pesqueras en todo el país? Eso me parece que son cosas que tenemos que, los planes de manejo, un plan de manejo en un bosque de considerable número de hectáreas puede darte millones de dólares al año. Con plan, exactamente. O sea, todo el problema legal que se dio con los ingenios azucareros, cuando nosotros podríamos tener muy bien armado todas las condiciones y vender y exportar como tal. Yo hablaba hace rato de Brasil y yo lo que vi con Lula, porque luego a todos dicen ahora que Venezuela, no, con Lula yo vi un Brasil trabajando. ¿Qué es lo que esperaríamos? O sea, yo no espero milagros bueno, él quiere volver a ser nuevamente presidente, exacto, pero un país de pie, un país contra, a veces uno incluso fue el lema de campaña de la administración pública pasada, ¿no? Como moviendo a México o algo así decía, ¿no? No, yo lo que digo es que sí debemos estar todos, somos uno de los países que más horas de trabajo tiene al día, pero no trabajamos bien. Llegamos a comentar que si el Necaxa le ganó a los Pumas. Entonces, entonces perdemos el tiempo miserablemente. Claro. Tendríamos que estar enfocados para trabajar bien y sacar adelante al país. Creo, y eso no va a ser de López Obrador, va a ser de cada uno de nosotros. Pero siempre ayuda que haya un apoyo gubernamental, una guía, que se fue perdiendo, que se fue diluyendo, que se fue pues apagando, vamos a decir, ¿no? Y no lo digo yo, lo digo el 53% de la votación, o sea, no, creo que hay un estudio que sacó algunos años el ingeniero Carlos Slim, donde menciona que el mexicano debería de trabajar 8 horas, pero que de esas 8 horas,
3 debería de estar haciendo el trabajo que le toca hacer y 5 debería estar pensando cómo eficientar esas 3 horas, ¿no? Realmente, digo, son estudios... Él hablaba incluso de no trabajar 5 días. Él hablaba de trabajar nada más 4 días. Pero ahorita... Era suficiente con eso. Pues casi en Europa está ese modelo establecido, ¿eh? Claro. O sea, el modelo de las 40 horas se abandonó hace un rato en Europa. Y entonces la gente sale el jueves en la tardecita y ya no regresa hasta el lunes. Nada más Claro. que ahora López Obrador dice que no, que ahora hay que trabajar hasta el sábado también. Pues sí, pero De 8 horas. el problema es ¿Y qué es ocho? lo que hace, qué es lo que los marxistas lo definían muy bonito, ¿no? La plusvalía relativa y la plusvalía absoluta. Sí. O sea, ¿qué haces realmente en el trabajo? Ese es el asunto Sí. de lo que dice Joaquín, ¿no? Yo creo que la propuesta del próximo presidente electo tiene que ver con este relajamiento de la burocracia o de la política. Yo creo que es más un tema político que administrativo. El tema de la política, la influencia que se ha vertido a la administración pública realmente le ha afectado de manera exponencial. Pues todo lo que no hemos podido lograr y no lo podemos hacer es porque está la mano de la política direccionando hacia dónde se tiene que dirigir uno u otro programa, donde se tiene que modificar uno u otro proceso para poder ellos cumplir con sus cuotas. Esa parte yo creo que la debemos de estar considerando ya eliminar, dedicarnos a eficientar nuestros procesos y encontrar todas estas maravillas de las que nos ha hablado. Toda la investigación, porque, doctor. por ejemplo, el nopal es muy bueno y China, Japón, todos los asiáticos vienen, compran todo lo que sea de nopal porque ellos saben que es algo muy bueno para ellos, hasta para crear energía. Ajá. Y nosotros no lo... Eso es otra cosa, ¿no? Que es la cuestión de desarrollo científico. Me parece que en eso, ahora lo que está pasando, yo opino un poco negativo del asunto, porque me parece que están obligando a todos los científicos a publicar artículos científicos en revistas indexadas a las grandes plataformas de revistas internacionales, pero sin tomar en cuenta el campeonato local. Es decir, los científicos tienen que generar conocimiento, pero también tienen que generar otros científicos, pero también tienen que desarrollar propuestas específicas de cosas muy locales que a lo mejor a Suecia no le interesa, o a Alemania, Pero como el nopal. a nosotros como una célula sí nos interesa. Así es, pero lo que creo es que esto a lo mejor en el debate de la gran discusión científica no está, pero nosotros sí. Entonces yo lo que creo es que debemos hacer, digamos, como está, digamos, en el fútbol, hay campeonatos de la Champions, campeonatos Copa del Mundo, pero también hay liga local. Claro. Y hay que pensar mucho en la liga local científica. Yo leí en mi colegio Joaquín, que soy Sistema Nacional de Investigadores, pues somos bien poquitos. 27,000, decía el licenciado López Obrador, 30, ojalá. Somos 27,000, 28,000. Somos nada. Es decir, para el tamaño... Para una población de... Exacto, y para el tamaño de los objetos de estudio que puede dar un país como México. ¿Sí? Piensen ustedes en la pesca y piensen ustedes en el producto que quieran, en el que quieran. Y ahí podemos tener 10 científicos trabajando de cómo explotarlo mejor, de cómo desarrollarlo mejor, de cómo hacerlo más comunitario, de mil cosas. O estrictamente en términos biológicos. Pero me parece que eso se ha ido abandonando y lo que tenemos son, decía el doctor Montoya, hoy subsecretario de Energía, decía también pensar en términos no de científicos investigando lo que ellos quieran, sino lo que necesita el país. Claro. Es decir, ¿qué necesita el país? Y si necesitamos cuestiones ambientales, tendríamos que tener muchos científicos en cuestiones ambientales generando sustentabilidad. No hay más palabra en el futuro que sustentabilidad. Entonces yo creo que me parece que sí tendríamos que tener este desarrollo de sustentabilidad, por lo menos los andamios. Y tener claro que hay un cambio climático planetario que nos va a seguir afectando, porque así como tenemos el gran beneficio de tener un Golfo, un Caribe y un Pacífico y un Mar de Cortés, también tenemos la contra de los huracanes, de los tifones, de todos estos meteoros que nos van a seguir afectando y cada vez, como lo vemos, son más intensos. Y entonces la cultura de las zonas que están, digamos, litorales, pues está siendo afectada de manera importante, ¿no? Si me preguntan qué le pegó fuerte a la gestión anterior, y ya nadie se acuerda, Ingrid y Manuel, Sí. que en el 2013 nos pegaron la tormenta perfecta, ¿no?
y entonces pues le pegaron a varios estados y le pegó a la política de desarrollo social. Pero también limpia, ¿eh? Nadie volvió a hablar de Cruzada del Hambre, perdón. Todo eso limpia realmente claro. Esos lugares, o sea, y abastece de más claro. pescados. El problema es que es incontrolable, ese es el asunto ambiental. Cuando no lo podemos manejar, ese se nos vuelve problemático, ¿no? Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos platicando. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa acerca de las políticas en cuestión de ambiente. Son muy diversas, son muy específicas, pero algunas pequeñas conclusiones que nos puedan dar, obviamente los dos panelistas que nos acompañan el día de hoy, serían muy buenos para efectos de que los televidentes sepan, pues, qué es lo que podemos esperar con todo esto. Sí, yo desde hace años... creo que el Plan Nacional de Desarrollo debe llamarse Plan Nacional de Desarrollo Sustentable. Eso me parece digamos, no solamente en términos discursivos, sino en términos sobre todo operativos, me parece que en términos prácticos eso cambiaría muchas circunstancias, en términos de que podamos entender que en la educación se tiene que hablar de sustentabilidad, en términos de que en la energía no podemos estar apostando a energías que dañan al medio ambiente más que lo que nos benefician económicamente. En cada una de las políticas me parece que sí debería estar ya inmerso esto. Ya las empresas, digamos las empresas y el tercer sector, ahorita que decía Joaquín fuera del aire, que habláramos de las organizaciones, la sociedad civil, pues ya lo tienen indexado, es decir, hace muchísimos años compañías que producen pan, ahora a nivel transnacional, mexicanas, tienen indexado el concepto de medio ambiente. Todavía no hacen lo que tienen que hacer totalmente, pero ya lo tienen, es decir, todos estos programas de responsabilidad social, la variable ambiental juega, es decir, entonces y en términos gubernamentales poco a poco nos hemos dado cuenta que es inevitable, que nos va la vida en ello, que más nos vale estar muy claros y muy conscientes de que este asunto de la sustentabilidad y el medio ambiente y su cuidado, protección y aprovechamiento es para quedarse. Y entonces debería de verdad apostar, ahora que queremos crecer económicamente y desarrollarnos, sí, crezcamos y desarrollamos, pero con criterios de sustentabilidad, de beneficio social, de beneficio económico y de perseverancia del medio ambiente. Eso me parece que es lo más importante. Si me permites, Héctor, yo creo que sí da para otro programa. El tema es bastante amplio, ¿no? Para otros programas más, entonces de una vez aquí hacemos el compromiso con el doctor para que venga, pero yo me quedo también con esos grandes pendientes, doctor, que sí me interesa mucho conocer y que realmente pues la sociedad está preocupada, por eso hay un partido como el Verde que todavía sigue vivo, porque yo conozco y de algunas ideas como la pena de muerte y eso que no tienen que ver con la naturaleza del partido, ¿no? Claro, exactamente. Que se murieron todos, ¿no? Exacto, eso bastaría. Hablas del cuidado de los animales y se te mueren todos. Sí. O sea, lo que nos, perdón. Sí, claro. Pero lo que nos hablaba de que los circenses los cuidaban mejor. Sí. Es decir, son políticas un poco absurdas, ¿no? Sí. Y un día hablamos de las bicicletas y otro día, no, es que sí es. Es bastante interesante. De las pocas organizaciones de la sociedad civil que conozco, Peñasco Limpio se llama, encabezada por un gran hombre, un gran ser humano, Carlos Sainz, empresario también de Puerto Peñasco, pero él no anda buscando recursos, él lo anda haciendo por cuenta propia. Claro. Y esto habla del interés de... Mejor esos que los partidos. Exactamente. Eso habla del interés de la sociedad y cómo ellos andan hablándole a sus amigos y sus amigos, y ahí van a limpiar las playas, y ahí van a limpiar con grandes esfuerzos, hacer algo por la naturaleza. Y uno va y les pregunta, uno va y los entrevista a estos personajes que realmente son gente generosa de corazón y les pregunta por qué lo hace. Es que pues, tenemos que dejar algo a nuestra sociedad, y ese algo no se refiere a levantar la basura, sino meter en la psique de cada uno de los seres humanos, de las personas, de los jóvenes, esta parte de hacerlo, ¿no? Porque no lo tenemos, claro. No lo tenemos vinculado, y gobierno desafortunadamente pues sí saca
algunos proyectos de comunicación en este sentido para poder incentivar a la sociedad, pero realmente creo yo que se quedan en la fotografía, doctor. Entonces, yo le agradezco mucho habernos aceptado la invitación. Gracias, Héctor, por el tiempo. Este es un programa que necesitamos que la gente lo siga, que la gente lo vea, porque hay cuestiones que se ignoran y que son muy importantes, ¿no? Ahora, doctor, una última, digo, porque todavía nos queda aquí un poquitito de tiempo. Lo que quiera. Una cuestión, el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, dice López Obrador, que lo va a desarrollar plenamente. Sí. ¿Usted conoce algo? Hay muchas cosas en el Istmo, desde cuestiones de biodiversidad pura, de un país tan megadiverso como es el mexicano. Particularmente pensar en Oaxaca es pensar en un cosmos de diversidad, y siempre les digo esto, siempre lo digo, me parece que por eso la gran multitud cultural, la gran diversidad cultural que hay en ese estado, donde uno pasa una montaña y ya se encuentra con los triquis, y pasa otra montaña y se encuentra, es verdaderamente maravilloso. Entonces, el Istmo en lo particular, es decir, Oaxaca en sí mismo es un país, pero yo diría, en el caso concreto del Istmo, pues tendríamos que ver varias cosas. Primero, que ya hay varios desarrollos ahí de energía eólica, y hay que revisarlos, como dicen ahora, ¿no? Hay que revisarlos a profundidad. Y yo creo que en realidad sí creo que se ha subaprovechado, pensando en que el primer frente que iban a abrir antes de Panamá iba a ser digamos, un istmo, un canal ahí en el Istmo. Yo no pienso en un canal, pero sí podríamos pensar en otras lógicas. Ahora, y se vale pensar, ¿no? Una carretera de 8 carriles, se vale pensar cosas, es como el Chicharito, se vale pensar cosas de todo tipo, en grande, porque hay o trenes ligeros o posibilidades distintas que nos abriera un mercado como el que tiene ahora Panamá, y esa es otra posibilidad de desarrollo, ¿no? No creo que les alcance para esta gestión, pero sí hay que irle pensando en términos de ir conectando los dos grandes, el Golfo de México con el Océano Pacífico, y también, sobre todo, pues la gran transportación. El mar hoy es, algún día hablaremos de eso, esa es otra de lo que más me gusta del cine. Si uno ve con cierto cuidado, el cine se ha vuelto un objeto para Hollywood y para todas las cinematografías del planeta, pero puedo poner muchos ejemplos, pero lo que quiero decir aquí, más que nada, es que el gran recurso de transporte del mundo es el mar. Sí. O sea, gracias a los chinos, pero hay puertos en China que son de kilómetros y kilómetros y kilómetros, y para sacar y meter mercancías o materia prima, etcétera, etcétera. Y creo que en eso también nos hemos ido muy bajitos. Muy bajitos. Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque el tema vamos a estar hablando de muchas cosas aquí, porque la verdad es que son muchos, muy variados temas como tal. Esperemos que con esto no estemos sembrando el agua, en el mar, digamos, porque estas muy ideas, esperanzados, ¿no? estas ideas deben de ser como estar profanando o estar dando cátedras, pero no en el desierto, ¿no? Como tal. Bien, pues si usted tiene alguna duda, algún comentario que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes, todas esas incógnitas a la gente que el día de hoy nos acompaña, como es el doctor Ramírez, como es el doctor Joaquín, obviamente, Bustamante. Candidato. Y bueno, pues si usted quiere seguir nuestras redes sociales, nos encuentra en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos, donde puede ver más o menos como 160 programas que hemos transmitido a lo largo ya de 4 años de vigencia de este programa, donde hemos platicado de muchos temas de derechos, de obligaciones, temas polémicos, temas de gran interés, como es el del día de hoy. Claro. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV, hay que agregarle nada más el TV, y déjenos todos sus comentarios, porque eso nutre este programa, nos hace ver qué temas son los que quieren que platiquemos, a quienes quieren que invitemos, y es para mejorar obviamente para todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecerle a los invitados del día de hoy, a la producción por hacer posible el presente programa, y bueno, agradecerles a ustedes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, invitándolos a que la próxima semana vuelvan a sintonizarnos y vuelvan a conocer sus derechos y obligaciones de una forma clara, sencilla y resumida. Recordándoles nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.